A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 14 de junio del año 2023. El título de la editorial de hoy se llama "Qué pronto empezaron los pleitos". Ese es el título. Y antes de entrar a la parte específica de estos pleitos, quiero hacer un pequeño recuento de lo que han sido o cómo eran en aquellos años del PRI las sucesiones presidenciales. No quiere decir esto que yo estuviera de acuerdo cómo se llevaban, no. Lo que quiero decir es simplemente cómo sucedían las cosas, y hay elementos que el gobernante actual debería seguir o debería estudiar eso para no meter al país en problemas. Miren, todavía en la sucesión del presidente Zedillo, que fue el año 94, asesinaron a Luis Donaldo en marzo y él fue designado a la vieja usanza. Pero esa fue la última sucesión llevada a cabo con aquellas viejas reglas. ¿Cuáles eran esas reglas? Primero, el presidente en turno no decidía lo que le daba la gana. Eso es falso. No decidía por mis cataplines va a ser fulano. No. Esos presidentes tenían oficio político y consultaban con las fuerzas vivas, moribundas, agónicas, consultaban con empresarios, con dirigentes de partidos o políticos influyentes, etcétera. Es decir, de alguna manera platicaban con los poderes fácticos, por ejemplo, y de tal manera que él, ahí sí, solo, ante sí, nada más como interlocutor, él combinaba todos los elementos que había logrado conjuntar y decía: el país está así, tiene estos problemas y requeriría un gobernante de este tipo, con esta expertise, con estas formas, y creo que lo más conveniente es que sea fulano. Y lo daba a conocer, ya fuere que él lo anunciare o a través de alguno de los responsables de los sectores obrero, campesino y popular del Partido Revolucionario Institucional, se daba a conocer la buena nueva, vamos a ponerlo de esa manera. Ese era el mecanismo, pero es falso de que por mis cojones va a ser fulano, no, eso no existía. Y eso tan era así que el país transitó por, no sé, desde 1940, por ponerlo fácil, hasta 1994, casi de manera pacífica. Y eso le permitió lograr muchas cosas, avances importantes, ¿eh? Pero le permitió al país evitar conflictos con el sector militar, con algunos grupos sindicales, etcétera, etcétera. Y eso se debía a que había oficio político. Miren, en aquellos años, yo no sé, esto puede parecerle imposible a las personas que siempre han vivido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las giras que hacían los secretarios y el presidente de la República, pues no eran a la Ciudad de México. Las giras que hacía el presidente y que hacían los secretarios era una práctica normal, que el secretario de Agricultura visitara a Chihuahua o que visitara alguna vez a Sonora cuando se inauguraba alguna feria agrícola, etcétera. El,
el encargado de la Secretaría de Economía, el secretario, iba frecuentemente a estados como Jalisco, a Nuevo León, donde había industria, etcétera, etcétera. Y en esas visitas, el secretario o el político federal platicaba con el gobernador, pero también hacía una parte para platicar con algunos empresarios connotados de esa región. Platicaba con ellos, ¿cómo la ve usted, don fulano? ¿Qué piensa? Y siempre la fórmula. Su amigo, el presidente de la República, me insistió en que en esta gira yo lo buscara a usted para platicar de esto. ¿Cómo ve usted la sucesión? ¿Qué le parece? ¿Cómo está Sonora? ¿O cómo está Sinaloa o Chihuahua? Y eso lo compartían al regreso con el presidente de la República. De tal manera que el presidente tenía el pulso de cuál era el ambiente que había en el país y les daba juego a sus secretarios. Órale, vámonos, y órale, camínenle por aquí. Muy bien. Llega el año 2000 y llega el presidente Fox a la presidencia de la República. Y todavía en ese sexenio, y un poco menos en el caso de la del presidente Calderón, pero se siguió con esa práctica. Y los secretarios hablaban menos que en la época priista, porque había un control mayor, más en el caso de Calderón que con Fox. Dicen algunos, es que Fox no controlaba ni su casa, es otro problema. ¿Verdad? Pero cuando llega el año 2000, empieza el sistema político a cambiar. ¿Por qué? Porque al ser derrotado el PRI, fue derrotada una forma de seleccionar al próximo candidato a la presidencia de la República. O sea, ya no había el gran jefe pluma blanca que decía por aquí, por acá, y vámonos, y va a ser este. Ya no. Entonces, la sucesión del 2006 ya fue un encuentro a navaja limpia, como dicen. Recuerden ustedes que el presidente Fox y la señora Marta, que apoyaban a Krill, y cuando se cometió un acto, pues yo no sé si el presidente Calderón sabía lo que iba a suceder, pienso que no, en un rancho o en una propiedad de Francisco Ramírez Acuña, que creo que era el gobernador de Jalisco en ese entonces. Ahí se hizo una comida en una gira que fue el Calderón allá, o que fue invitado, y ahí lo destapó el gobernador. Y en ese momento se arma una crisis aquí y ¡pum! Vale, era secretario de Energía Calderón. Y va para afuera, vámonos. Y lo defenestraron, fue el apestado, y se fue con un grupo de jóvenes, la mayor parte, 5 o 6, y órale, y a caminar por el país, y le ganaron la sucesión, la candidatura, perdón, a Krill y por lo tanto al presidente Fox y a la señora Marta. Entonces, ahí es donde se consolida ya una nueva forma de decidir las candidaturas. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, llega un candidato como Peña Nieto del Estado de México con todo el apoyo y empieza a hacer política, empieza a salir a otros estados, empieza a operar políticamente, etcétera. Y llega un momento en que las cosas se presentan en forma tal de que la única persona que se atrevió a querer disputarle la candidatura fue el licenciado Manuel Fabio Beltrones. Tuvieron 2 diálogos, que no debates, porque la ley prohibía en aquel entonces que debatieran. Por eso se llamó diálogos. Muy bien. Entonces, en un determinado momento, después del segundo diálogo, el licenciado Manuel Fabio Beltrones cedió eso y se retiró, y ya quedó como candidato el licenciado Peña Nieto. Y ahí se generó, con la llegada de algunos personajes que rodeaban a Peña Nieto, esa especie de silencio de los secretarios. Empezaron a viajar menos, el control férreo lo tenía
el presidente de la República, por supuesto, y la gente allegada al presidente, el doctor Luis Videgaray, fundamentalmente. Entonces, cambió eso y llegamos al extremo de este gobierno. En este gobierno es un gobierno, el primer gobierno que yo conozco integrado por mudos. No hablan. Y además, yo no sé si tienen algún problema de miedo a los aviones, pero tampoco viajan. Entonces, son secretarios que viven recluidos en su oficina y si los van a llamar a una mañanera, entonces se preparan, se bañan, se rasuran, se ponen traje y van a la mañana. Si no, ahí están, sin hacer nada porque todas las decisiones las toma el presidente, el todopoderoso, el inteligente, el sabio, que tiene todas las soluciones a todos los problemas. ¿Y eso qué es lo que produce? Un desconocimiento total de la realidad que está enfrentando el país en sus diferentes regiones. Entonces el presidente toma decisiones descabelladas, absurdas, ocurrencias, estupideces. Pero bueno, dirán, pues es el presidente. No, no es eso. Es un hombre autoritario, egocéntrico, que no deja que sus colaboradores, porque esos son los secretarios, este no es un régimen parlamentario, es un régimen presidencialista, y los secretarios son los encargados del despacho, de despachar asuntos en agricultura, en salud, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, aquellos vasos comunicantes que existían en los años del dorado autoritarismo se cerraron. Están bloqueados. Entonces, la información que maneja el presidente es de los muy allegados, particularmente este joven, el que yo llamo el lavador de gatos, era el que le bañaba a los gatos, los 50 y tantos gatos que tenía Monsiváis, ese es su mérito. Y de ahí se colocó un periodiquito y ahí va, y véanlo ustedes, es el Fouché versión con azupo de este gobierno. Entonces, el presidente imagina la realidad, imagina cómo debe estar Sinaloa y Sonora y Baja California en materia de los agricultores comerciales. Él imagina eso, porque no tiene la humildad para preguntarle a Villalobos, oye doctor, a ver, ven para acá, dime cómo está ese asunto. Pues así, señor, aquí, porque el precio y que la bolsa de Chicago y que ya se liberaron los puertos allá en el mar no sé qué y ya puede haber y por eso los precios bajaron. Ah, ¿y cómo le hacemos? Pues las reglas del mercado, señor presidente. Tenemos que ver la forma como compensamos parcialmente o generar un programa, etcétera. Pero no, ni madres, no hay y ahí se le echan. Y tenemos a un gobernador que está incitando a las huestes de productores para ir a que molesten o que causen conflictos en las oficinas o en las bodegas de Conagra, Cargill y Gruma o alguna cosa así. Pues es de locos este asunto, de locos completamente. Pero así es este gobierno. Este es un gobierno de locos y de ignorantes, pero también de cobardes, de serviles. En esas condiciones se presenta el peor de los escenarios. El presidente, en esa soberbia que lo caracteriza, él está convencido de que él controla todo. El clima, controla la precipitación pluvial, donde llueve, donde no llueve, etcétera, etcétera. Si tiene todo ese poder, ¿por qué no va a controlar la sucesión? Entonces se le ocurre una idea brillante de destapar o de designar a 3 personajes cercanos a él en sus afectos y confianza y les llama despectivamente las corcholatas, las 3 originales, que es Adán Augusto López, el florero del Edén, un notario pueblerino, pero un hombre de todas las confianzas del presidente. La anticientífica, que es la más apegada a él, y una mujer
que no obstante sus estudios o lo que sea, es de una abyección y de una adoración, de un embelesamiento. Y la razón es simple. La señora anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo es una persona que ve al presidente más que como el presidente de la República, lo ve como una figura paterna. Miren, en una entrevista que le hizo el periódico El Universal a la señora madre de la anticientífica, la doctora eh, Ani, Ani Pardo Semo, eh, pues ahí dice muchas cosas. Y hay algo que me llamó la atención a mí y debo decir que yo conocí a la doctora Ani Pardo cuando no era doctora. Yo la conocí desde la etapa previa al 68 por medio de alguien que fue la persona con la que yo me formé políticamente, Raúl Álvarez Garín, que en paz descanse Raúl. Entonces, la doctora Ani Pardo era muy amiga y camaradas y creo que militaron un tiempo en el partido en la Juventud Comunista, porque Raúl fue militante y creo pues concluí yo, ¿no? Entonces ahí conocí yo no solo a la señora Ani Pardo, sino a otros personajes hoy de la política, amigos de Raúl Álvarez. Entonces, va a la entrevista y dice una serie de cosas que luego comentaré, pero hay algo que me llamó la atención. En ningún momento la doctora Pardo menciona al padre de la doctora anticientífica Sheinbaum. Y yo le eduqué y ella es esta y muy bien y muy inteligente y wiri wiri y guri y de la mentira que te eché. Y ¿sabe qué? Aquí en la familia y dice, y mi compañero de vida, un señor, no me acuerdo cuál es su apellido, Semol o alguna cosa así, pero no es una persona el que es el padre de la anticientífica de apellido Sheinbaum, no lo menciona absolutamente para nada. No aparece el padre de la doctora. Entonces me llama a mí la atención eso. Digo, pues digo uno que empieza, ¿no? Si bien yo no soy especialista ni mucho menos en esta cosa de la cosa psicoanalítica, pero tengo amigos que le entienden a ese asunto de manera muy precisa y frecuentemente me reúno con ellos y les pregunto, oye, así, así, asado. Entonces ya me explican que la figura paterna, la presencia del padre en ciertas etapas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces dije, a ver, aquí hay algo que no me casa. No aparece el padre de la señora anticientífica por ninguna parte. Pero luego lo junto eso con un video que subió la anticientífica defendiendo a su mamá. Ella merece ese premio porque ella es muy fregona, muy chingona y acá y todo, y una serie de maravillas. Casi la mamá la pone ahí como si fuera una combinación de Madame Curie, de Juana de Arco y Rosa Luxemburgo, ¿no? Eso es Ani Pardo para ella. Pero tampoco aparece la figura paterna. Entonces yo digo, ¡zas! Aquí está el peine. Y ahí me explico yo esa relación tan cercana, tan apegada al bulto, porque lo que la anticientífica ve en López Obrador es la figura paterna que nunca, no sé si nunca la ha tenido, o si se pelearon, o lo corrieron de la casa, agarra tus chivas y te vas, etcétera, ¿no? Pero nunca aparece la figura paterna. Entonces, siento que algo hay de eso y el presidente la acoge como una hija, vamos a ponerlo de esta manera, y más entendible en un señor que no tuvo hijas. Sus 4 hijos, o sea, son varones, todos, 3 de su primera esposa, la señora Rocío, que en paz descanse, y un hijo, el más joven,
con la actual doctora, investigadora, científica, regaladora de libros para acabar con la violencia. Ya ve que tiene una serie de virtudes la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Entonces ahí me cayó el 20 a mí. No sé si lo que estoy diciendo es una tontería, pero lo que sí puedo decir por dos testimonios de la señora Ani Pardo y de la anticientífica es que hay en su vida un hueco que es la figura paterna. Y eso me explica para mí, con mis rudimentos de psicología o lo que sea, ¿verdad?, de que lo que ella ve en López es su papá, que nunca tuvo o que nunca estuvo presente en su vida. Y eso es muy peligroso en un sentido o en el otro, porque ella ve al presidente pues más como un padre que como el presidente de los mexicanos, y el presidente ve a la jefa de gobierno más que como un gobernante elegido democráticamente, y la ve más como una hija. Y eso es peligroso en cualquier situación. Casi estamos como Kim Il-sung, que veía a su hijo no como hijo, sino el sucesor, y estamos ante Kim Jong-il, que veía a su hijo como su sucesor y no como hijo, que es Kim Jong-un. Y Kim Jong-un, pues parece que ahora ve a su hija como sucesora, porque parece que hijos o no ha tenido o no sirven para nada, ¿verdad? Entonces, pues dice, no, pues las corcholatas. Y recuerden ustedes un acto que hubo en alguna de las alcaldías en el sur de la Ciudad de México, antes de la elección intermedia, donde el presidente pasea ahí en una calle que cerraron a la anticientífica y les dice, esta, la número 1, les dice ahí. Ahí fue el primer mensaje de la posible sucesora como la hija putativa del presidente de la República. Entonces llega el momento en que para él es natural, por la soberbia, por el autoritarismo, controlar ese proceso, sin preguntar, sin consultar, sino simplemente por sus cataplines aquí. Y la adorna, la arropa con dos personajes. Marcelo Ebrard porque se la debe y puede ser, y habla inglés y dice que habla francés. Yo nunca lo he escuchado hablar francés, pero inglés tampoco lo he escuchado, ¿verdad? Pero dicen que habla inglés, ¿verdad? Y pone ahí al florero del Edén y a Ebrard, y con ella 3. Y luego Monreal metiéndose ahí y esto, y por fin le dieron el título honroso de la cuarta corcholata. Muy bien. Y ahí están las 4 corcholatas. Pero durante todo ese tiempo, que son, no sé, 2 años y medio, una cosa así, el presidente se dedica a tratar de sacar adelante una decisión tomada, no buscar consultar con las diferentes fuerzas políticas de su propio partido y de la sociedad mexicana, simplemente a tratar de legitimar o de hacer aceptable su decisión. Craso error. Eso no funciona. Y lo hace además de manera muy atropellada y adelantada. Un gobernante, un tirano, puede tomar esas decisiones cuando está en un país que es dictatorial. No sé, el presidente Mao pudo designar y así, y no lo hizo. 2, 3 años antes a fulano, no lo hacen tampoco, se esperan hasta el final porque no quieren perder poder. Pero el presidente en esa soberbia, yo puedo con esto y órale, y se le empieza a hacer bolas el engrudo. ¿Por qué? Primero, porque los otros 2 corcholatas o las 3, una hechiza que es Monreal, se sienten con derecho a aspirar a ser candidatos. Y la anticientífica se la cree y empieza el aire a entrarle y ya se siente, ya ella acá y esto.
Pero hay cosas que las decisiones del gobernante no pueden cambiar, que es la capacidad analítica o la inteligencia de las personas. Y la anticientífica comete lo único que sabe hacer, errores, porque es una mujer muy limitada para la gobernación. Para la gobernación, ve el desastre en el que está la ciudad. Le brotan los problemas, le brotan. ¿Por qué? Porque ella está ya en el papel de la próxima presidente de la República. Muy bien. Llega entonces el punto en que la realidad alcanza al presidente y en ese momento la ley le vale, se la pasa, ya saben ustedes por dónde, y crea este eufemismo de los guardianes de la 4T y babosadas así. Y órale, a la campaña. ¿Por qué? Porque no obstante el periodo en que han estado promoviéndose, ninguno ha logrado convencer, ninguno ha logrado de los cuatro, incluyendo a Monreal, convencer al respetable, diría el clásico, que puede ser un buen presidente de la República. Quizá el más experimentado en materia de operación política y de maniobra política es Monreal, pero lejos de haber hecho valer eso, se arrastró ante López para que no lo sacaran de la jugada y ahí están los resultados. Y Ebrard, bueno, pues en una cosa de que me la prometió y es que quedamos en esto y se burla de él o deja en ridículo, pero él cree que vale la pena hacer la lucha. Y ahí se juntó con un grupo de personas, entre ellos una señora que no sé quién sea, que el día que anunció eso estaba, grita con la bocota. La verdad es que no sé quién sea. Si alguien sabe quién es, les agradecería me dijeran quién es esta persona. Pero ahí se notaba inmediatamente, parecía un hipopótamo ya cuando hace así estaba la señora. Pero en fin, muy bien. Entonces, hoy el presidente se encuentra ante una realidad que él jamás pensó llegaría, que es obligarlo a tener que echarlos del puesto porque aquello ya era criminal. Desatendían sus funciones, el país empezaba a hacer agua por todas partes. Entonces, pues se rinde ante la evidencia y a renunciar, señores. Y ustedes revisen la situación en que queda la gobernación, las relaciones exteriores y la Ciudad de México. Un desastre completo, un desastre completo. Vean ustedes, ya supuestamente el florero del EDN había ido a Sinaloa, había platicado con los productores y ya estaba resuelto. Ténguele su resolución. El caso del metro, pues ya los problemas no se dan uno al día, sino se dan uno por hora. Es un desastre. Las imágenes son apocalípticas y ella en lo suyo, preparándose ya para ser la candidata. Y sacan que las 5 encuestas, que no deben hablar con estos, que no, simplemente puro oropel para esconder una decisión eminentemente autoritaria, donde la protegida indiscutiblemente es la anticientífica. Muy bien. Y se da este acuerdo del domingo, esta reunión que hubo el domingo. Y allí es donde la evidencia es inobjetable. Se van a dar hasta con la cubeta. De acuerdo a un video filtrado en las redes sociales, que supuestamente, fíjese nomás qué grado de desconfianza priva entre ellos mismos, es que estaba prohibido meter celulares. Y dices, oye, ¿qué ni entre ustedes se tienen respeto ni confianza? Pues, ¿qué es lo que están tratando? ¿De qué están hablando? Bueno, pero dejemos eso de lado. Entonces llega la anticientífica y la recibe un coro de, pues le dijeron tramposa, piso parejo, y ella pues ahí, Huilita, unidad, y la masa echándosela encima. Muy bien.
se llevó a cabo esa reunión, o sea, y ya cuando va de salida el Poncho Durazo, que yo no sé en cabeza de quién cabe, que el Poncho Durazo tiene capacidad para conducir ese proceso. Sin embargo, es la carencia de cuadros pesados, cuadros formados y con autoridad política. Y ahí lo ataja o lo para, y ahí, dependiendo de la versión que usted haya visto, hay un lenguaje corporal de la anticientífica, donde al Poncho Durazo lo está señalando así, como diciéndole, a ver, cabrón, ¿de qué se trata esto? Y ya que no, y que cuando yo llegue me vas a respetar o que me respetas, una serie de cosas. Agarre la versión que usted quiera. Pero ahí mi paisano exhibió su cobardía y su servilismo. En ese momento, la única salida digna del gobernador de un estado como Sonora era simple y sencillamente decirle, perdóneme, doctora, o me trata usted con respeto o yo no hablo con usted. Y punto. Y la paras en ese momento. Pero estaba como niño regañado. Y a mí me esto, y que el acuerdo, y que tú, y que para acá, que me gritaron, pero la siguiente, y el otro, ay, pues sí, el gobernador de un estado, como un vil sirviente a quien se le regaña y se le señala con el índice flamígero. Y actuando ella con una soberbia, con un autoritarismo, como si ya fuera la candidata y la presidente de la República. ¿Y por qué actúa así la anticientífica? Porque ella se forma en esos años de la izquierda, de una izquierda remanentes de ese pasado estalinista de la izquierda mexicana. Recuerden ustedes los 9 meses de huelga de la universidad, del CEU, donde ella y su señor esposo en aquel entonces eran de los dirigentes principales. Es decir, ella no ha cambiado, no tiene 8 o 10 años para cambiar. Ella se formó en ese ambiente. Y luego, cuando uno lee con detenimiento la entrevista que le hacen a su señora madre, uno se explica por qué actúa así. La señora presume que es científica, 50 años y ha dirigido tantas tesis y wiri por acá. Es cierto, no vamos a discutir eso. Pero alguien le hace una pregunta en relación, oiga, pero los recursos para la ciencia. No, es que de eso no voy a hablar porque yo soy López Obradorista. Ah, cabrón. Ella puede ser lo que quiera, pero eso impide que señale los problemas graves y profundos que enfrenta hoy la ciencia mexicana. Y cuando le preguntan de la que dirige el CONACYT ahora, no dice, bueno, no puedo hablar de eso, tengo algunas diferencias, pero no voy a hablar porque a ella le tengo aprecio, tengo una relación personal, fue mi alumna y es muy chingona y punto. Entonces dice uno, ¿qué científicos tan raros son estos que se niegan a hablar de una verdad, de la evidencia, nomás porque son sus cuates o porque es López Obradorista, la científica? Pues yo más bien diría que lo anticientífico de la Sheinbaum le viene por lo anticientífico de su señora madre. En ese ambiente se formó ella. Y va a haber los problemas que se van a generar en estos 2 meses. Va a ver usted los problemas. O sea, la bronca está cantada ya. Ya se dieron cuenta los ebradoristas y también los monrealistas, que estaba ahí 2 lugares a la izquierda, viendo la imagen, y Gerardo Fernández Noroña ahí viendo, nomás riéndose, como diciendo, qué bonita familia son estos. Entonces ya se dieron cuenta dónde le duele a la señora. Pues a gritarle más fuerte, y a donde llegue en el país le van a gritar. ¿Por qué? Porque una cosa es el arreglo popular y otro es el control de la gente allá abajo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Este es un proceso que difícilmente va a llegar a buen fin. Difícilmente.
Ahora bien, ante esta situación que apenas va, bueno, no terminan de renunciar todos. Nomás queda, creo que el viernes van a renunciar la Anticientífica y el Florero del Edén. Y uno se pregunta, ante esta situación, ¿quién es más irresponsable? ¿El presidente o la Anticientífica? Pienso que a estas alturas para nadie es un secreto, y menos para las personas cercanas al presidente. Para nadie es ya un secreto la incapacidad política y la falta de liderazgo más que evidente de la anticientífica Sheinbaum. La señora no tiene los elementos formales, elementales de alguien que quiera y deba ejercer un liderazgo fuerte, claro, en un país como este en las condiciones actuales. ¿Quién es más irresponsable? Ella, por aceptar un puesto o una posición o un puesto futuro, vamos a decir, sin estar capacitada para ello, o el presidente que sabiendo y reconociendo sus limitaciones la pone a jugar. Esto es un poco como cuando le dieron el puesto de secretaria de Economía a esta señora que ni siquiera sabe escribir español, la señora Tatiana Cloutier, mejor conocida como la tía Tatis. Una persona que en los tweets era una vergüenza, no sabe, la gramática más elemental de la primaria la desconoce. ¿Eh? Si secretaria de Economía, dices, oigan, por favor. Pero bueno, es la marca de la casa. Pero aquí la pregunta por la relevancia de las posiciones involucradas. Es clara la relevancia. Y la pregunta surge, ¿quién es más irresponsable por el peligro en el que está colocando un proceso clave para la estabilidad política del país? ¿El presidente o la anticientífica Sheinbaum? ¿O ambos son igualmente irresponsables y no les importa en lo más mínimo serlo? Bueno, pues órale, a seguirle. Ahora bien, en, en esta situación, ¿qué hará Adán Augusto? Un hombre oscuro, mediocre, un notario pueblerino, pues que tira escrituras y hace y dice, ya saben ustedes cómo es eso. ¿Ah? Pero dice uno, este hombre lo que va a hacer va a exhibir sus grandes limitaciones en este proceso. Pues quizá los que se muevan más o menos con ciertas tablas vaya a ser Monreal. Espero que no le entre el miedo y se recule y todo y no se aviente con todo. Y Ebrard porque pues le tienen una gran cantidad de esqueletos en el closet. Es más, diría que son varios closets llenos de esqueletos. ¿Verdad? Entonces, pues no sé qué papel vaya a jugar él, ¿verdad? Pero es evidente que las cosas no van a terminar bien. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho la oposición? Y corrijo, ¿qué han hecho los tres partidos aliados en la Alianza Va por México? Pues estirar la liga y el tiempo, o particularmente el PRI y el PAN. En la política hay momentos o hay tiempos, valga otra vez la redundancia, en que la organización o los políticos tienen que definirse, tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque las personas que verían bien ese proyecto o que han visto bien ese proyecto de la Alianza Va por México, se cansan de esperar. Y la gente dice, me pregunta, oye, don Ángel, ¿qué carajos están esperando estos? ¿A poco esperan a que les dé la luz verde Claudio Junior, como dice usted? ¿Qué carajos? Ellos no dicen qué carajos, ellos dicen qué chingados están esperando. Y es la pregunta que se da en muchos círculos políticos y empresariales de este país.
Y la verdad, yo no sé contestar, yo no me muevo en esos niveles tan altos. Yo soy un simple militante y un campesino sin tierras, pero, pero he hecho ver mi punto de vista cuando dije, la hora de las definiciones ha llegado. Tienen al Alito y Marco Cortés y Zambrano decir qué quieren, qué puesto estarían buscando para ellos mismos. Decirlo de frente a los ciudadanos y con toda la voz completa. ¿Por qué? Porque no están planteando algo ilegal. Entonces, si en el caso de uno de los tres quisiere buscar la candidatura a la presidencia, pues tendría él sí que retirarse e irse por la libre a hacer su lucha. Pero si no es así, pues decir, señores, a trabajarle y duro de todos los días. No, nos vamos a ver en 3 semanas y que en 2 semanas allá, como dice la canción, el tiempo pasa y pasa y pasa y ya no regresa. Entonces, en esas condiciones creo que veremos cosas interesantes, pero también veremos situaciones sumamente complicadas para el país y su gobernabilidad y también para la economía. Se va el de gobernación, se va el de relaciones exteriores y se va la jefa de gobierno. Y alguien me decía el otro día, a ver Ángel, a ti te tocó vivir, ver, porque estabas en programación y presupuesto en 1979, cuando el presidente López Portillo cambió a 3 secretarios el mismo día, el 19 de mayo de 1979. Sacó a don Jesús Reyes Heroles, si no estoy equivocado, y entró el profesor Olivares Santana. Salió Santiago Roel, el licenciado Santiago Roel, y entró don Jorge Castañeda a Relaciones Exteriores. Y en programación y presupuesto entró el licenciado Miguel de la Madrid. 3. Y una reportera le preguntó a los pocos días, señor presidente, le dice, ¿y por qué 3 cambios el mismo día? Y le dice, señorita, andando la carreta se acomodan las calabazas. Dando a entender, bueno, pues ya pasó. Recuerden ustedes que el presidente tomó posesión, López Portillo, el 1 de diciembre del 76. Entonces había pasado 1 año, 2 años y 5 meses, una cosa así. Ahora bien, ¿por qué no es comparable la situación? Primero, porque estamos en quizá el punto más alto del dorado autoritarismo. Recordemos que López Portillo no tuvo candidato opositor. El PAN no presentó la candidatura que piensan algunos que debería haber presentado, pero es un problema del PAN y se quedó solo López Portillo. Segundo, estaba de presidente un presidente educado en el viejo modelo, un hombre que conocía la historia de México, no sabía de economía, pero conocía la historia. Y además estaba, vamos a decir, en el primer tercio de su gobierno, o no terminaba todavía la primera mitad, y ahí se ejercía el control férreo por parte del presidente de la República. Pero hoy estamos al cuarto para las 12. El candidato debe estar registrado en febrero del 24. Debe estar registrado por las 2 coaliciones y quizá Movimiento Ciudadano que dice que va a irse por la libre. Se deben de estar registrados. Hay fechas perentorias que están en la ley. Y aquí jugando, ¿no? Pues que sí, que ahí la llevamos. Pero además con un presidente, el más incapaz desde que llegó Hernán Cortés a estas feraces tierras que luego se llamó la Nueva España. Entonces, y con un gabinete, si de por sí con esos 3 que le entendían, los 2 y la jefa de gobierno, pues imagínense ustedes el desastre que va a ser. Ahora bien, hay fuerzas que no ven bien a López Obrador y van a ver esta coyuntura como una oportunidad única de crear conflictos. Y en México, lo fácil es crear conflictos. Lo difícil es resolver los conflictos, pero lo fácil es crearlos.
esta situación que está complicándose en Sinaloa. Sí. ¿Y quién hay para ir a hablar con ellos? Pues ya él está sacando sus cosas, el florero del Edén. Está el problema de la discusión con los Estados Unidos en este panel de controversia sobre el maíz amarillo y otros productos genéticamente modificados. ¿Y dónde está el secretario? Porque hasta Lord Cacahuate se va a ir con él. Entonces dice uno, el presidente ha de pensar, yo puedo todo. Ténguele, no es cierto que puede con todo. En esas condiciones, pues, pienso que vamos a ver tiempos sumamente complicados, o para decirlo de acuerdo con la maldición china, vamos a ver tiempos interesantes. Yo le pediría entonces que si usted es militante de uno de los tres partidos de la alianza que constituyen la Alianza Va por México, exija en los órganos correspondientes de cada uno de esos partidos que ya decidan. Ya basta de darle tiempo, o sea, que están manoseándola, hombre, demasiado. No vaya a ser que tenga que intervenir el can Bermúdez. Yo no le digo el perro Bermúdez porque me parece falta de respeto, por eso yo le digo el can Bermúdez, para que les vaya a decir, era suya, la tenían, la manosearon y la dejaron ir. En eso vamos a parar si siguen como están. Y eso va a tener un efecto adverso en la elección el primer domingo de junio del año 2024. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 14 de junio del año 2023.